domingo pasado estuvimos hablando de la enseñanza, y de la enseñanza va a surgir discípulos, y de los discípulos surgen otros discípulos. Esto es lo que nos queda, ¿verdad?, a todos para servir al Señor. Y yo quiero animarlos a todos ustedes, los que estamos capacitados y que podemos hacer este trabajo de hacer discípulos, de reunirnos una vez a la semana, de tener amigos, hermanos en Cristo, que podemos reunirnos en una lectura de la palabra del Señor y que podemos estudiar la palabra del Señor juntos, teniendo un convivio juntos y orando por nuestras necesidades juntos. Este es el discipulado. Y la semana pasada, ¿verdad?, nos dimos cuenta que la enseñanza fue la base de este pueblo. Jesús usó la enseñanza como costumbre siempre en Galilea, en Samaria, en el Monte de los Olivos y aquí, como vamos a ver en este caso, en Jerusalén, en el templo. Nos damos cuenta que el Señor enseñó en muchos lugares, ¿verdad? El Señor practicó esto, lo vivió Él y lo utilizó para que también sus discípulos también lo utilizaran, ellos también. Así que Jesús, ¿verdad?, les enseñó a ellos y de esto vino los discípulos, de la enseñanza. Nos damos cuenta nosotros ya los que hemos estado leyendo los evangelios cómo surgió todo esto. Nos damos cuenta que los discípulos, ¿verdad?, fueron después escogidos a una tarea. Después de que fueron discípulos, el Señor los escogió para una tarea. Así como nosotros estamos interesados en la palabra del Señor, quizás Dios después nos escoge para un trabajo en el servicio en la iglesia. No puede quedar sin eso. No podemos ser discípulos o solamente oyentes nomás, pero tenemos que también servir. Me gozo porque las hermanas ayer, ¿verdad?, pudieron venir y hacer la limpieza aquí en la iglesia. Me gozo mucho porque vi a una carita diferente que nunca ha venido, pero que estaba aquí. Y estoy muy contento, ¿verdad?, por eso. Ese es un discipulado. Animamos a otros a venir a servir también, a participar juntamente en la obra del Señor. Y juntos vamos a poder llevar a cabo el trabajo que el Señor nos ha llamado. Gracias a Dios por las hermanas, vinieron, limpiaron la iglesia está limpia, está presentable para que podamos estar aquí este domingo para escuchar la palabra del Señor. A veces esto se toma, a veces no se considera mucho a veces, pero se debe de considerar mucho la limpieza también en la iglesia y los hermanos también que lo están haciendo. Así vemos nosotros aquí, ¿verdad?, que Jesús acostumbró siempre a enseñar y ordenó a sus apóstoles igual a hacer. Él también les enseñó a ellos y les dijo que ellos también fueran y enseñaran y hicieran discípulos. Aquí nos queda a nosotros como padres hacer discípulos de nuestras familias, ¿verdad?, hacer discípulos de nuestros hijos. Esta es una tarea muy dura, esa tarea no va a ser fácil. Tenemos que darnos cuenta de esto. Hay muchas situaciones en la vida y a veces va a ser difíciles, en el caso de que almas que apenas acaban de convertirse, tienen hijos adolescentes, ¿verdad?, que están pasando por una situación algo difícil en la vida. Y los padres tratan de convencer a estos adolescentes a venir a la iglesia por primera vez. Me acuerdo yo de un caso cuando un padre, yo lo invité, muy interesado él en venir en la iglesia. Él era el único, porque su familia no quiso. Su esposa, yo la conocía a ella, ¿verdad?, y a sus hijos también. Y me acuerdo que le extendí la invitación cuando estábamos nosotros viviendo aquí en la ciudad de Bell. Él vino un domingo y vino con sus hijos, y sus hijos estaban de una edad todavía quizás de 10 a 13 años. Pues yo salí para afuera, por casualidad salí para afuera para recibirlo a él. Y lamentablemente estos niños estaban llorando, pateando, como que si esto era un castigo para ellos venir a la iglesia. Yo vi a Satanás, hermanos, obrar en la vida de estos niños, en la forma de que estaban pataleando, llorando, estaban gritando, estaban como que si iban a ir a un lugar donde los iban a torturar, a un lugar donde iba a ser de castigo. Y yo vi este caso con este padre y se sentía él mal, se sentía triste. Me dijo, mira, me gustaría venir, pero como ves el caso aquí con mis hijos, no puedo. Digo, no te preocupes, le digo, vete a tu casa, ¿verdad? No están cómodos ellos. Y estos niños se fueron
Y yo era vecino de ellos. Y estos niños no sufrían de problemas así, pero ellos no querían venir a la iglesia. Y este es el caso que a veces va a haber. En algunos casos quizás cuando el padre tiene la oportunidad de tener familia pequeña, ¿verdad? Y puede llegar él a instruir a sus hijos de una edad muy temprana, hay que enseñarles de una edad temprana ya, a que se acostumbren que el domingo y quizás también entre la semana es el día del Señor. Esto es lo que queda, acostumbrarlos, para que así ellos nos acompañen también en la iglesia, porque en el caso de donde no hay esa costumbre, va a haber problemas después. Y este es el discipulado en el cual venimos, y esta es la verdad que tenemos que ver. Esto no es algo fácil, ¿verdad? Es algo que es de tarea. Yo fui padre también y yo supe también esto, que a veces los adolescentes quieren quedarse a ver caricaturas. Quieren quedarse a veces quedarse con sus amigos el mundo quiere ir a la playa el domingo es el día de ir al parque. Hermanos, yo me acuerdo cuando yo era joven cómo yo sufría. Yo veía a mis amigos del barrio ahí que estaban y que ellos el domingo era de ver caricaturas, era de comer cereal, era de ir al parque, era el día de ir al swap meet. Y yo le decía a mis padres, papá, mamá, ¿por qué tenemos que ir a la iglesia? Yo me quiero quedar en la casa, yo quiero estar con mis amigos, ellos se quedan. No, hijo, nosotros es día de ir a la iglesia. Era un dolor, era un sufrimiento, y era algo que era parte del crecimiento para prepararme para lo que hoy soy. Vestirme en una cierta forma, sí, el vestuario también iba a ser diferente, porque ya los pantalones de mezclilla, ¿verdad? Pues en ese tiempo y aún en ese tiempo, ¿verdad? Pues no se usaban en la iglesia, entonces era muy difícil para a veces tener que cambiarme de una cierta forma a otra el domingo y vestirme de corbata y ponerme una camisa blanca y venir a la iglesia si hubiera ese caso y ponerme un saco, ¿verdad? Esta es la costumbre cristiana a la que hemos dejado hoy, ¿verdad? Y era difícil porque mis amigos, ellos veían fútbol el domingo, ellos se vestían con shorts, andaban brincando, y no se digan el tiempo del calor. Andaban en las calles, en las bicicletas, no teníamos la tecnología que hoy, pero mis padres me estaban discipulando y me estaban preparando. Entonces nos damos caso de que en el discipulado no va a ser a veces de gozo y de alegría, y a veces esto, hermanos, pensamos nosotros que el gozo y la alegría van a surgir presidentes y abogados, y yo creo que en este caso no van a surgir nada bueno. En el libertinaje no surge nada bueno. Muchas de las personas que han llegado a altos lugares sufrieron, estuvieron enfermos, sufrieron abusos, fueron personas que fueron muy pobres, los millonarios en muchos de los casos fueron muy pobres, y aprendieron ellos a ahorrar para ser lo que son hoy, ¿verdad? Y así han sido los casos. Bueno, los discípulos fueron la cosecha de la enseñanza de Jesús. Y hay muchas preguntas que podemos hacer. ¿Será esto para hoy también? Claro que sí, yo creo que sí, porque Mateo 28, vamos a ir aquí, vamos a ponernos en pie y vamos a leer aquí esta lectura. En Mateo capítulo 28, vamos a leerlo y vamos a ir después a Juan, al capítulo 8, y versículo 1 al 3. Mateo capítulo 28, versículo 19 hasta el 20, y luego Juan capítulo 8 del 1 al 3. Y esta es la base que queremos ver hoy en esta mañana, ya que se trata de la enseñanza. Vamos a ver lo que surge después, los discípulos. Así leen el versículo 19 hasta el 20, ¿verdad? Aquí es donde terminamos este capítulo. Dice la Biblia: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Juan capítulo 8, versículo 1 al 3. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y
sentado, él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Amén. Podemos tomar nuestros asientos, hermanos. Pues como vemos hoy, aquí en Mateo 28, 19, 20 es la base de nuestra enseñanza. Es una ordenanza del Señor, de nuestro Salvador, de Dios. Esto no es algo que podemos ver que fue algo de alguien, sino que esto vino de Dios, vino de Jesucristo. Y hoy en esta mañana vamos a estar viendo un poquito más esto, refrescándonos un poquito más en esta doctrina del discipulado. ¿Cómo es tan importante? Cuando nosotros vamos aprendiendo la Escritura, nos queda a nosotros los que vamos aprendiendo a enseñarle también a otros. Ahora, yo sé que esto no va a ser fácil en el caso cuando todos estamos en el mismo nivel, porque van a surgir los argumentos, ¿verdad? Yo sé que pueden surgir muchísimos argumentos ahorita en este momento concerniendo aún este tema del discipulado, para algunos, ¿verdad?, los que estamos aquí hoy en esta mañana. Porque cada uno de nosotros tenemos un punto de vista diferente, pero podemos lograr una victoria cuando nosotros podemos traer estas enseñanzas a otros que no saben de la palabra del Señor y siempre exponiendo la palabra del Señor como se debe, correctamente. Hoy en estos días vemos muchas cosas contrarias que van a venir en contra de nosotros en la lectura por la razón de los tiempos en los que hemos visto que van cambiando, como en los estadounidenses, ¿verdad? Como nosotros también los hispanos que estamos aquí en los Estados Unidos, el tiempo va cambiando, los días, las fechas, todo va cambiando, ¿verdad? Pero nosotros estamos en este mundo y no nos olvidemos de esto, pero no somos de este mundo, amados. No somos de este mundo. Tenemos que tener eso en mente de que el gozo del mundo no debe de ser el nuestro. El gozo del mundo no debe de ser el nuestro. Y tenemos que recordar nosotros que lo que el mundo se goza, nosotros no muchas de las veces nos vamos a gozar. Muchas de las veces ellos se van a gozar en cosas que nosotros no vamos a ver bien. Jesús y sus 12, los discípulos, ¿verdad? Cuando los vemos aquí en las Escrituras, no quiero entrar en mucho detalle, pero quizás voy a entrar en algunos casos aquí para nomás refrescarnos un poquito más. Jesús y sus 12. Los discípulos fueron vistos por primera vez cuando nosotros vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 37. Aquí es donde ellos fueron, ¿verdad?, introducidos al Cordero de Dios. Aquí es donde usted puede ver la introducción. Nunca se olvide de esto. Aquí es donde fue la introducción, donde estos dos fueron introducidos al Cordero de Dios, que es Jesucristo. Esta fue la introducción donde ellos decidieron seguir al Señor, donde ellos creyeron que Juan, lo que él había dicho fue verdad, de que él era el Cordero que iba a quitarle el pecado a todo el mundo, ¿verdad? Todos los que éramos pecadores. Aquí nos damos cuenta que esta fue la introducción. Aquí fueron estos dos, él les preguntó qué querían, él les dijo, ellos le dijeron Rabí, ellos lo siguieron después y empezaron ellos a escuchar las enseñanzas de él. Vamos a ver algo, aquí todavía no eran ellos escogidos para una tarea, apenas estaban ellos empezando en el camino con el Señor, estaban ellos aprendiendo y estaban ellos conociendo el estilo del Señor y viendo los milagros y lo que el Señor estaba obrando entre ellos. Juan 1:37 es el primer momento donde vemos nosotros aquí, donde son introducidos estos discípulos. No vamos a dudar de ello, ¿verdad? Porque este es el único evangelio donde nos enseña donde ellos fueron introducidos. El versículo dice, y le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y siguieron a Jesús. Aquí vemos a alguien, viene a la iglesia, escucha la palabra del Señor por primera vez y decide quedarse porque le gustó la palabra de Dios. Pero todavía no está la tarea sobre él, todavía no es escogido, todavía él no ha hecho la decisión totalmente completa, pero quiere seguir. Aquí vemos a estos que todavía, aquí no es donde el Señor los escoge, aquí es donde ellos conocen al Señor, aquí es donde vemos nosotros que ellos van hacia el Señor, todavía no son
parte del discipulado hasta más después. Esto lo hallamos después en Lucas 6:13. Aquí es donde vemos claramente que Lucas usa estas dos palabras y son las que yo quiero basarme en estas dos palabras aquí para que podamos ver nosotros el llamado y también cuando el Señor los escoge. Los llama por nombre. Así como nosotros aquí en la iglesia podemos llamar a tal hermano, a tal hermana para una tarea el domingo. Y ellos están escogidos para esa tarea. La responsabilidad cae sobre ellos bajo la autoridad que se le ha dado por el pastor, el que está encargado en la iglesia, de desarrollar ese trabajo. Los del grupo de alabanza, nuestra hermanita Valeria, ella está encargada, ella es la que está encargada de la música, está encargada de los cantos, está encargada de que todo estén preparados para el domingo. Ella fue escogida para ese trabajo aquí en esta iglesia. Yo no sé si en todo el reino ella ha sido escogida para eso, pero aquí en esta iglesia ella ha sido escogida para cuidar este rebaño. Ella ha sido llamada para cuidar y esto también es considerado como un discipulado, para que ella pudiera también desarrollar este tema de qué es la adoración y tener estudios quizás también en tiempos de reuniones, viendo la lectura y viendo qué es la adoración, cómo debemos de adorar. Debemos de llegar a eso ya para desarrollar un mejor conocimiento en la adoración y qué es la adoración y qué es la alabanza y tener más cuidado también en los cantos, cómo se están qué se canta, cómo se canta, qué es la letra. Ese es el trabajo de ella. Entonces, si un canto está mal, no voy a ir yo al que toca las baterías y decirle, ¿sabes qué? El canto no fue el que debemos de cantar. Ni tampoco voy a ir al guitarrista, porque el guitarrista tampoco está encargado de ese trabajo. El que está encargado de ese trabajo, a ese es el que me le voy a dirigir y decir, ¿qué pasó con este canto? ¿Por qué este canto lo cantamos? ¿O por qué estaba el grupo así? Porque la responsabilidad cae sobre esa persona. Un día el Señor a mí, cuando yo esté delante de Él, ustedes no van a ver ese día, pero a mí me espera un día donde el Señor me va a decir, ¿y qué les enseñaste a mis ovejas que estuvieron ahí, las que fueron mis ovejas? ¿Qué fue lo que les enseñaste? Bueno, Señor, pues primeramente, ¿por qué tengo que contestarle y por qué tengo que tener una respuesta en esto? Porque Dios me dejó a mí encargado aquí de traer la lectura. No hay otra cosa que el Señor me haya dejado aquí. Si esta es una iglesia del Señor, el Señor espera de que yo entregue la lectura al Señor. Fijémonos bien en esto. Ahora, si yo decido darles otras cosas, el Señor, cuando esté yo delante de Él, me va a decir, pues, ¿qué les enseñaste? ¿Qué fue lo que les diste a ellos? Bueno, pues, Señor, yo quise tener a todos contentos y les di solamente chistes. Les di solamente tiempos de refrigerio, solamente comida, ropa, y los tuve muy contentos. Sí, pero eso no fue todo lo que yo quería que tú les dieras. Estaba mi palabra, pudieras verles hablado de mí, les pudieras verles hablado de el precio que yo pagué por ellos, les pudieras ver hablado de cuánto ellos me costaron, les pudieras haber dicho que ellos tienen una responsabilidad, pero Señor, se me van. Bueno, eso no es para que tú te preocupes. Yo me encargaré de eso. Tú tienes que hacer lo que yo te digo que tú tienes que hacer. Él es Dios. A veces uno queda diciendo, bueno, pues hoy en estos tiempos parece que no tenemos que rendirle cuentas a Dios y hacemos lo que nosotros queremos hacer. Pero acordémonos que un día, antes de entrar a esa puerta, a esa gloria, vamos a todos que tener que rendir cuentas de nuestras vidas, de lo que hemos hecho con nuestros hijos. Y que lo que hemos hecho con nuestras familias. Esta es una grande responsabilidad para entrar a gloria. El Señor los llamó por nombre. Aquí se llama por nombre. El hermano Alex, el hermano Mario, la hermana Estrada. Estamos hablando de la hermana Estrada, hablamos de que ella le queda la responsabilidad de tener mucho cuidado en la cocina. ¿Quién es el que le va a ayudar? ¿Qué es lo que se va a preparar? Esta es la tarea. Claro, la meta es para el reino del Señor. Entonces, cuando se trata de la cocina, no voy a ir al hermano Alex y decirle al hermano Alex, no hay platos, no hay tenedores. Hermano Alex me va a decir, bueno, hermano, ahí están, pero a mí no me queda de que usted me pregunte a mí qué es lo que yo tengo que hacer. ¿Qué es lo que tengo que hacer en la cocina? Porque yo no soy de la cocina, yo estoy encargado de otras cosas.
Yo a él le preguntaré, ¿cómo les fue la evangelización? ¿Alguien se les puso enfrente y quiso hablar en contra de ustedes? Porque aquí en esta iglesia, la hermana Estrada es la que dirige en la cocina. La hermana Valeria es la que dirige en los cantos. El hermano Alex es el que me ayuda en la evangelización. Y así vamos hacia adelante. Cuando hablamos de ujieres, hermana Esperanza, necesitamos ujieres. Nuestra hermanita Esperanza, ¿verdad? Ella lo hace con todo su esfuerzo. Hermana, denle los calendarios. Yo necesito a los hermanos que me ayuden. Y a veces, pues, en algunos casos hay excusas. Hay cosas que están surgiendo en nuestros días. Pero la responsabilidad no va a caer sobre el hermano Daniel. No le va a caer sobre el hermano Mario, porque ellos no son los que están encargados de los ujieres. La hermana Esperanza es la que está encargada. Ella ha sido llamada aquí en esta iglesia. Y ella ha sido escogida aquí en esta iglesia para esta tarea de aquí, de tener ujieres el domingo, y tener ujieres entre la semana, y tener ujieres cuando se vayan a necesitar. Esa es la grande responsabilidad. Y no hemos llegado a la meta a la que debemos llegar, porque sería bueno de que los ujieres tuvieran sus reuniones también y pudieran tener estudios bíblicos concerniendo qué es el servicio, qué es un siervo, qué es lo que debemos hacer como siervos, ir a las lecturas y desarrollar un tema. Y las de la cocina también igualmente, que desarrollen un tema concerniendo lo que tiene que ver con la cocina. Si estamos en la clase vamos a aprender, ¿verdad que sí? Cuando yo fui a la escuela, hermanos, me costaba mucho de estar en clase y no estaba en la clase. ¿Cómo voy a aprender? ¿Verdad? Esto es algo muy interesante. ¿Cómo voy a aprender? Pudiera haber aprendido más si hubiera estado en clase, pero porque estuve ausente casi la mayoría del tiempo no aprendí mucho, pero hubiera podido haber aprendido más. Entonces, estando en la clase, oyendo y escuchando y estudiando la lectura, hallando el deseo para aprender más, aprenderemos más todos juntos. En el llamado son escogidos como discípulos a la tarea que se debe. No va a ser fácil, no va a ser algo que va a ser por un solo tiempo y al rato cambia. Yo creo que muchas de las cosas que nos vienen a atacar a nosotros es lo superficial. Hay muchos que piensan que ya nomás porque tienen un título ya no me digan nada, ya no necesito oír yo nada de instrucción, yo ya sé hacer todo lo que se tiene que hacer. A veces así es en estos casos, así puede ser en mi caso, así puede ser en el caso de usted también, de que ya tenemos el título, ya no necesito que nadie me enseñe, porque yo ya sé. Los discípulos aprendieron del Señor, amados hermanos, y ellos estuvieron a los pies de Jesús. Mateo 5:1 nos enseña que ellos vinieron al Señor. Cuando vamos a Mateo 5, esta es la primera vez que vemos aquí en Juan 1:37, donde fueron introducidos, vemos en Lucas 6:13, donde vemos el llamado y cuando fueron escogidos. Y luego después vemos que ellos siguieron con el Señor. Los discípulos después aprendieron de Jesús, porque estuvieron en Mateo 5:1 reuniéndose con el Señor. Ahora, no era como las de ustedes, las reuniones así, de que ustedes nomás vienen los domingos o quizás vienen entre semana y ya se van a sus casas. Estos hombres estaban viviendo con Jesús. Estos hombres estaban caminando con Jesús. Estos hombres estaban, hermanos, siguiendo a Jesús en el camino, escuchándolo, oyéndolo, viéndolo, hermanos, y viendo todas las cosas que comprobaban que Él era. Estos eran los discípulos. Mateo 5:1 nos enseña aquí que la pregunta fue, y no era porque ellos eran ignorantes, ni porque eran ellos hombres que eran, como se ha dicho a veces, hombres sin letra, en el sentido de que no sabían leer y que no sabían escribir. Ellos sabían leer y sabían escribir, pero no al nivel de los rabinos, porque los rabinos ya sabían un poquito más. Pero ellos sabían leer, sabían escribir y conocían, ellos tenían también un conocimiento en las escrituras, pero no al nivel del doctorado de la ley, como los rabinos lo tenían en aquel entonces, o como Pablo en este caso. Pero estos discípulos que anduvieron con Jesús, como vemos aquí en la historia, nos damos cuenta, dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, fíjense, la enseñanza que el Señor les enseña, aquí les enseña las
bienaventuranzas a ellos. Aquí vemos que los discípulos estaban con el Señor, caminaron con el Señor, escucharon las enseñanzas del Señor. Mateo 5:1 nos damos cuenta que requiere tiempo. Esto no va a ser algo que va a ser que, ok, hermano, ya llegué, ya sé todo, dígame qué es lo que tengo que hacer y voy a servir en la casa del Señor. Ya tenemos una idea como cristianos, ¿verdad?, lo que se tiene que hacer. Pero aquí nos damos cuenta que fueron llamados, fueron escogidos y que también estuvieron con el Maestro, también aprendiendo de Él. Yo estoy aprendiendo cada día también del Señor. Cada vez que voy a la lectura, voy refrescando mi mente y Dios es el que nos ayuda y nos fortalece en este caso, a través de su bendita palabra. Nosotros como cristianos somos llamados a estudiar la lectura, somos llamados a congregarnos siempre. Esta es la tarea que nos queda a nosotros de cumplir. Esto no es algo que estamos hablando que hay una salvación allí en eso, pero somos llamados a reunirnos, somos llamados a leer la lectura, somos llamados a conocer más al Señor a través de la lectura. Mateo 5:1 nos enseña aquí que el Señor siempre estaba instruyendo a sus discípulos. Entonces aquí en la iglesia, como vemos, hay hermanos que están encargados de la cocina, están encargados del grupo de alabanza, están encargados de los sugieres, están encargados del evangelismo, y cada uno tiene su batalla y tiene su lucha. Yo tengo la mía. Yo como pastor aquí en la iglesia, a mí me queda estudiar. Estaba yo escuchando y me gustó mucho cómo lo puso este lector cuando escribió algo concerniendo la verdad que tenemos que predicar. Y él escribió de que muchas de las veces muchos piensan que leer la lectura es como un tiempo de pasatiempo, es un tiempo de refrigerio, es un tiempo que, mira, estoy nomás en la presencia de Dios. Pero en mi caso como pastor, yo estoy en la lectura y estoy preparando yo el mensaje y estoy tratando de familiarizarme con el texto y con todo lo que hay en ello para traérselos a ustedes, los que estamos aquí hoy este domingo, y para que ustedes puedan también aplicarlo también en sus vidas, el conocimiento y también la práctica que viene después, porque la práctica queda, no queda solamente de ser conocedores de la Biblia y no tener nada en práctica. Pero aquí nos damos cuenta, ¿verdad?, que ellos fueron al Señor. A mí me queda la tarea de prepararme para el domingo, prepararme a veces para el viernes, prepararme a veces para el miércoles, y a veces necesito la ayuda de algunos de ustedes para que me ayuden también a traer una lectura, un pensamiento, para los hermanos que nos gusta la lectura. Algunos, bueno, quizás luchamos en este caso de leer, luchamos en el caso de memorizar, ¿verdad? No podemos esas cosas. Hay algunos que no somos llamados para el evangelismo, hay algunos que sí son llamados, hay algunos que no son llamados para la cocina, hay algunos que sí son llamados, hay algunos que no son llamados para ujieres, hay algunos que sí son llamados para ujieres, pero para algo tenemos que ser llamados en la obra. Hay algunos que no son llamados para ayudar a la obra. Hay algunos que son puestos en las iglesias para ayudar y sustentar a la iglesia. Yo le quiero decir que eso también es algo que Dios también nos enseña en su palabra. Que Pablo le dice a los hermanos que tenían, que podían dar, les digo, enséñales, le dijo él a Timoteo, a este joven pastor, enséñales a dar a la iglesia, enséñales a que den, a que de lo que Dios les ha prosperado, a que lo traigan a la obra para que la obra siga adelante. Hay un desbalance aquí, porque el que tiene, da, pero el que no tiene, ¿qué va a dar? Dice usted. ¿Y él qué? Pues hermano, ¿qué quiere que hagamos con él? No podemos hacer nada con el que no tiene. Es imposible, pero el que tiene, el que puede, el que se jacta, el que dice cuando está allá afuera, pero que cuando está aquí dentro dice que no. Ese es el que debemos de decir, bueno hermano, ¿qué es el problema? ¿Verdad? Ahí es donde yo me debo de preguntar, ¿qué es mi problema? Es el pecado. Ese es el problema. No creo que haya otra cosa más en que podamos distinguir eso. Es el pecado que hay en todos. Pero este es el discipulado, esta es la carne, esta es la enseñanza, esto es lo que estamos viendo hoy, que en estos tiempos quizás es algo que para la iglesia es aburrido, esto no es para hoy, hablemos de otras cosas mejor. La iglesia ha hecho un cambio tremendamente grande.
Estos son los discípulos en el principio, donde nosotros nos damos cuenta que los vamos a ver en el Evangelio de Juan, vamos a ver en el capítulo 1, versículo 37, donde fueron introducidos, vamos a verlos en Lucas 6:13, donde el Señor ya los llama y también los escoge. Nos vamos a dar cuenta también el estilo y vamos a ver la costumbre, ¿verdad?, de que ellos siempre estaban con el Señor. Mateo 5:1, vinieron a Él sus discípulos. Y después al final nos damos cuenta aquí en esta lectura que estamos estudiando hoy del discípulo, del discipulado que viene de la enseñanza, porque la enseñanza es lo que produce, ¿verdad?, los discípulos. Lucas 19:37 dice los discípulos gozándose. Aquí nos damos cuenta, hermanos, que antes de que el Señor fuera a la cruz, antes de que el Señor entrara a Jerusalén, antes de que este pueblo alabara al Señor como a Dios o a su Mesías, los discípulos se gozaban, estaban con el Señor. Nos damos cuenta que era algo que ellos tenían en común, que estaban siempre juntos, los discípulos con el Señor. Los que después fueron llamados apóstoles estuvieron con el Señor. Apóstoles de ir, apóstoles a todas las naciones fueron a enseñar, a predicar, a bautizar. Nos damos cuenta nosotros cuando vemos en Hechos, nos damos cuenta de esta historia. Marcos 16:7, nos damos cuenta aquí también otra vez que aún en esta situación tan difícil, aquí se les dice que les digan a los discípulos lo que había acontecido con el Señor. Esto ya es lo último, aquí es donde estamos viendo lo último cuando se menciona esta palabra discípulo. Aquí es donde ya no vamos a ver esta palabra discípulo. En el principio vimos que la palabra fue mencionada por primera vez, ¿verdad?, en estas situaciones, pero ahora estamos viendo que aquí en estos evangelios es mencionada esta palabra por última vez. Y aquí vemos en este caso en Marcos 16:7, donde los discípulos tenían que oír que el Señor ya había resucitado. Estos eran los que caminaron con el Señor. Estos eran los que estaban con el Señor, pero que no sabían que el Señor había resucitado. Estos son los discípulos. A nosotros quizás nos puede pasar esto. Somos discípulos del Señor. Somos de la grey del Señor. Le pertenecemos al Señor, pero hay una ignorancia. Ignoramos algunas cosas, las cosas importantes. Aquí en este caso con ellos fue la resurrección, hermanos. La resurrección ellos no sabían, estuvieron con el Señor les había dicho 3 veces que Él iba a resucitar en el tercer día. Él les dijo que Él iba a ser castigado antes de eso. Él les dijo que Él iba a ir a la cruz. Él les había dicho esto, dejándoles a ellos esto, para que ellos hubieran esperado la resurrección, pero nos damos cuenta aquí que estos discípulos, así fue el caso. Entonces, vemos aquí en Marcos 16:7, pero id, decid a sus discípulos, fíjese, ellos deberían de haber ya sabido. Juan 21:23 se dice, este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo, esta es la última vez que lo vemos aquí en Juan, capítulo 21-23, la palabra discípulo. Esto es antes de la ascensión, esto es después de la cruz y antes de la ascensión, cuando el Señor pasa un tiempo con ellos, quizás 40 días estuvo con ellos, enseñándoles, estando con ellos, demostrándoles que Él era otro diferente, ya no era el mismo Jesús que estaba con ellos, que era de carne, sino estamos hablando de un cuerpo glorificado que estaba entre ellos, que podía traspasar paredes, que podía comer, que podía estar en un lugar en un momento y en otro lugar en el otro. Este es el Jesús que vemos después, que Hechos nos enseña que ascendió al cielo, un cuerpo que puede también subir hacia el aire y puede desaparecer en una nube. Este es el cuerpo que tuvo después de la resurrección. Este es el cuerpo para los que vayamos a estar con el Señor un día. Este es el cuerpo que vamos a tener. El mismo cuerpo, quizá la misma fisonomía que vamos a llevar, pero glorificada. Fíjese que cómo nos vamos a ver tan guapos y tan bien vistos, el pelo y todo, cómo se va a ver tan glorioso en ese día. Bendito sea el Señor. Estos cuerpos que vamos a tener, porque nos veremos igual que Él.
Esta es la promesa para los que estamos en el Señor. El Señor les mostró a ellos por 40 días, ¿verdad? Que lo que Él pudo hacer produjo para ellos alimento cuando ellos estaban en la pesca. En este capítulo aquí nos damos cuenta, ahí es donde ellos reconocieron que fue el Señor, se fueron hacia Él, comieron con Él comió con ellos, Él les siguió enseñando, siguió trabajando en la vida de Pedro. El Señor no evitó situaciones a veces difíciles, ¿verdad? Quizás usted sí lo haga, quizás yo lo vaya a hacer, ¿verdad? Por temor, por algo que me falta a mí, pero el Señor, nos damos cuenta que a Pedro lo perdonó, pero pasó por esa situación donde el Señor lo trabajó en una forma tan preciosa cuando le dijo si en verdad Él lo amaba. Llegó a quebrantar a Pedro al punto donde se quebrantó Pedro y dijo: Señor, tú lo sabes todo, yo no puedo engañarte, tú sabes si yo te amo, tú sabes si yo no te amo. Tú lo sabes todo, Señor, porque tú conoces mi corazón. Porque Pedro sabía que él había fallado. Pedro sabía que él estaba mal delante del Señor y no pudo jactarse él como se había jactado antes, que él iba a dar a su vida, que él iba a estar con él hasta la muerte. Eran palabras, era lo que Pedro era. Pedro así hablaba entre ellos. Él era líder. Hemos visto esto de ellos también. Después del Señor, él era el líder de estos 11 que estaban ahí con él. Él era el que hablaba por ellos. Entonces aquí nos damos cuenta que el Señor habló con ellos. Y aquí vemos en estos evangelios, Lucas 19:37, Marcos 16:7 y Juan 21:23, la última vez que se usa esta palabra discípulo. Un discípulo era uno que estaba bajo las enseñanzas de un maestro. El maestro aquí en este caso fue Jesús. En este caso fue Jesús. Hoy en este día el maestro es la palabra del Señor, la lectura. Y queremos nosotros conocer la lectura, queremos nosotros sujetarnos a la lectura en lo que nos enseña. Mateo 28:19 queda esto y ya jamás. No lo vamos a ver ya aquí en Mateo 28:19, la palabra de los discípulos. Aquí vemos esta palabra de discípulos. Por tanto, id y haced. Ahora ya no estamos hablando, esta palabra ahora ya estamos hablando de producir discípulos. Oyentes, hombres y mujeres que van a servirle al Señor en la misma estructura que el Señor nos enseña en su palabra. Enseñadles a obedecer, enseñadles a seguir los mandamientos que yo les dejé. Esta era la gran tarea del apostolado en el tiempo en que estos apóstoles estuvieron con Jesús. Se llaman apóstoles, fueron llamados apóstoles porque fueron enviados. La misma palabra tiene la misma definición de que fueron enviados, eran apóstoles de Jesús. Los apóstoles que Jesús había enviado a las naciones. Por tanto, id. Y esa palabra id queda con el título apostolado, porque un apostolado iba a salir de ese lugar a representar la doctrina del maestro. Y esta palabra apóstol no era una palabra desconocida. Ellos sabían bien que la palabra apóstol, eso era lo que significaba, uno que iba a representar el reino, uno que iba a enseñar las enseñanzas del rey de ese reino, iba a enseñar el evangelio. Hoy en este caso, nosotros hermanos estamos enseñando la palabra del Señor. Es la tarea que a ellos les quedó, y aquí lo vemos aquí en este capítulo 28, versículo 19. Y esta es la última vez que vemos esta palabra, pero ya no estamos hablando de que ellos eran los discípulos, sino que a ellos, a los apóstoles, se les llamó a que ellos hicieran discípulos. Y esta es la tarea de la iglesia. Y esto es lo que nos queda a nosotros también, a ustedes les queda ser discípulos, atraer almas a la iglesia, a buscar almas que aman al Señor, que Dios los ha llamado, y atraerlos a la iglesia o a tener reuniones con ellos, con nuestras familias, con nuestros hijos. Hermanos, podemos tener discípulos en nuestros hogares también. Nuestros hijos pueden ser nuestros discípulos. Podemos enseñarles la palabra del Señor, trayéndolos a la iglesia. No hay tiempo que perder.
El tiempo va pasando, la vida se va, hermanos, llegando a donde vamos a llegar, y tenemos que, en el tiempo en el que estamos en vida, tenemos que hacer lo que el Señor nos ha llamado. Y esto es la tarea que les queda a la iglesia también, esta palabra que nosotros nos damos cuenta. Los discípulos fueron el fruto de la enseñanza de Jesús. Ellos fueron enseñados por el mejor, que fue Jesús. Y como nos damos nosotros cuenta y que lo hemos visto nosotros ya en estos capítulos, esto es lo que estaba aconteciendo. Los rabinos, ¿verdad? Como también los filósofos también, ¿verdad? Nos damos cuenta que ellos también tuvieron discípulos. Tuvieron los que los escuchaban a ellos y que después seguían. Esto no era algo desconocido, que algo que Jesús solamente inventó de discípulos. Los rabinos tenían discípulos, los filósofos, ¿verdad? De la cultura griega tenían ellos discípulos que los escuchaban, y ellos también salían, si era la filosofía, eran, ¿verdad?, de la filosofía; si eran de los rabinos, pues era de la ley, como por ejemplo, como vemos a Pablo, que también él fue uno que estuvo a los pies de ¿quién? De Gamaliel. Estuvo a los pies de Gamaliel y él aprendió, ¿verdad?, de la ley, conoció la ley, tuvo un conocimiento mucho más elevado que Pedro y que ninguno de los otros. Por eso nos damos cuenta que el estilo en que él escribió y algunas de las poquitas partes de la Biblia que nos damos cuenta que él interpretó son lecturas, ¿verdad?, desarrolladas como un doctor de la ley. Y nos damos cuenta que la revelación que Dios le reveló a él, todo lo que le reveló a él, le ayudó a él para poder traernos a nosotros la interpretación de lo que ahora, lo que hoy en estos días significa para nosotros en la ley. Los fariseos, ¿verdad?, nos damos cuenta que tuvieron estos discípulos, como Juan el Bautista también. Él tuvo también discípulos. ¿Se acuerdan ustedes cuando vamos a la Biblia? Juan el Bautista tuvo discípulos que también lo siguieron a él, estuvieron bajo sus enseñanzas. Ellos hablaban como Juan el Bautista, ellos vivían como Juan el Bautista. No más que yo no creo que se vestían igual que él, porque era muy distinto a la forma que se vestía Juan. Pero sí tenían ellos la misma costumbre, la misma doctrina, eran muy ortodoxos, muy celosos a la ley, eran muy celosos y llevados a servirle al Señor en la forma que Juan les enseñó a ellos. Y esto es lo que duplicamos. Aquí en la iglesia duplicamos lo que es la lectura, la enseñanza, obedecer la palabra del Señor, ir por todo el mundo a predicar el Evangelio. Nos damos cuenta nosotros aquí, mis amados hermanos, también, ¿verdad?, que el costo, el gasto para el costo, lo que ellos iban a tener que pagar para discípulos iba a ser alto el precio. Por eso muchos se echan para atrás en este caso. Algunos se echan para atrás al momento que oyen que tienen una grande responsabilidad sobre Dios. Dicen, no, yo no puedo. Se echan para atrás. Ahorita no tengo yo la respuesta en qué decirle dónde está esa gente delante de Dios. De los que se echan para atrás y que no quieren esa clase de responsabilidad, yo no sé en qué caso y dónde quedarán. Yo creo que algunos son llamados y son salvos, algunos. Pero yo no sé en qué lugar en qué lugar ellos quedan aquí, conforme a lo que nos dice la Escritura. Conforme a lo que nos dice la Escritura es la que nos da a luz a dónde quedan, a dónde está ese lugar. Están escuchando, están oyendo, están en la iglesia, pero ¿en qué lugar están con el Señor? Ya que no están en el discipulado, donde dicen, no estoy todavía listo para esto, no puedo yo todavía. El compromiso es muy grande, el costo es muy grande, yo sé que sí es, pero tenemos que hacerlo, hermanos, tenemos que hacerlo. El costo es muy grande, la vida cambia, nuestras costumbres, los compromisos que tenemos tienen que cambiar. Escuché la vez pasada decir de alguien, ya cuando voy con estas tales personas, ya no puedo hablar y expresarme en la forma que me expresaba antes. Esa es lo que pasa. Cuando usted ya va con el mundo y usted es un discípulo del Señor, su estilo de vida y su manera de hablar no puede ser igual. No puede ser igual. Tenemos que cambiar nuestra manera de ser y no hemos llegado a eso. Pero muchas de las veces caemos en la misma situación siempre.
Ellos hablan cierta forma, tienen sus puntos de vista diferentes. ¿Qué tal si nosotros les damos el punto de vista que Dios quiere? Eso sería mejor para un discípulo dárselo. Muchas de las veces en algunos casos lo vamos a ver diferente. En algunos quizás lo vemos igual, pero preguntémoslos a los que contradicen o que hablan en contra de lo que ellos piensan. Usted va a saber que ellos le van a decir: hermano, ya no tengo muchos amigos. Hermano, ya nadie quiere comer conmigo en el trabajo. Hermano, ya me veo solo. Y yo nomás soy yo y 2, 3 hermanitos. Y ahí vamos, hermanos, agarrados de la mano. Y vamos a lonchar, vamos a comer. Y después de eso a la casa y a nuestras casas. Vamos entonces a diluirlo entonces. Cuando lo diluimos podemos sentarnos con todo el mundo. Podemos hablar con todo el mundo. Podemos reírnos de todos los chistes que ellos cuentan, aún chistes sucios, chistes que que son vergonzosos. Podemos nosotros seguir lo que ellos siguen, oír lo que ellos oyen. Y hermano, allí vamos a diluir el discipulado. A esto vamos a llegar. Una de las más grandes preocupaciones fue de un escritor de hace mucho tiempo, Francis Schaeffer, que siempre hablo de él. Este hombre, cuando él estaba hablando, estaba expresando la grande necesidad de la iglesia en cómo hemos cambiado y a dónde vamos a llegar. Este hombre falleció en el 82 de cáncer, pero él dijo que lo que estaba viendo y lo que estaba surgiendo en la iglesia protestante era para quedarnos asombrados en el cambio, en cómo el mundo está entrando en la iglesia. Y a lo que íbamos a llegar nosotros más después. Y en la forma y en el estilo en el que estamos llegando hoy. Por eso las iglesias a veces en algunos casos están llenas, porque están las emociones, estamos hablando lo positivo, estamos dándole a la carne lo que la carne quiere. Cuando la iglesia le da a la carne lo que la carne quiere, como por ejemplo un domingo pasado vino una persona aquí por primera vez, y nunca lo había visto. Y él me dijo: estaría bueno de que aquí en la iglesia, dice, dieran comida, para que cuando dieran comida las gentes vienen. Ahí está, vamos a darle a la carne. Y cuando vienen, van a quedarse y van a escuchar el mensaje. Le estamos dando a la carne el alimento. Ahora, en algunos casos hay algunas iglesias que no dan alimento, pero dan armas para la carne. ¿Tú quieres prosperar? Vamos a orar a Dios para que te dé tu carro nuevo. Hay un pobre familia que necesita una casa, vamos a orar a Dios para que te dé una casa. Hay un pobre que no tiene trabajo, vamos a pedirle a Dios para que te dé un trabajo. Todo que está relacionado con la carne, para darle a la carne y para que estén en la carne en la iglesia. Y esa gente va por la carne y para la carne, y la carne es todo. El Señor nos deja estas enseñanzas aquí en la iglesia, nos deja a nosotros estas enseñanzas. Y cuando hablaba este hombre, dijo: estamos para cambiar. Estaba hablando una predicación entre no sé cuántos miles. Estaba hablándoles a ellos que la iglesia va en un cambio. Y que es triste la situación en la cual el hombre, en lo que se está inclinando el hombre en la iglesia, en vez de darse a como Jesús nos ha enseñado, de que hubiera abnegación, de que hubiera discipulado, de que hubiera hermanos que demostraran, en vez de enfriamiento del amor, más amor en la iglesia. Y que pudiéramos todos, cada uno, unos a los otros, demostrar esto. Esto ya no se está viendo. En algunas iglesias se ve, pero como le digo, se ve en los casos donde se alimenta a la carne. Los discípulos fueron enseñados por el Señor y iba a haber un precio que tenían que pagar. Ya sus vidas, ¿dónde quedaron las mujeres? ¿Dónde quedaron los hijos? ¿Dónde quedaron los trabajos? Pues cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta nosotros aquí bien de que Pedro dejó la pesca. Nos damos cuenta que Juan dejó la pesca. Nos damos cuenta que Mateo dejó estas cosas. ¿De dónde venía la provisión? La provisión vino, pero no como ellos lo estaban antes produciendo, que estar en el trabajo. Ellos dejaron sus cosas para seguir a Jesús. Imagínense usted que nosotros dejemos lo que nosotros tenemos que hacer para seguir a Jesús. Pablo dijo: yo puedo, pero no lo hago. De dejar lo que yo tengo de mi oficio, de hacer tiendas, sino que yo sigo haciendo tiendas, aunque yo tengo la
la autoridad o no la autoridad, pero aunque a ustedes les cae también la responsabilidad de ayudarme, ya que yo soy el maestro de ustedes, ya les queda a ustedes a sustentar a su maestro, al cual ustedes están aprendiendo. Pero yo no abuso de eso, dijo Pablo. Puedo, pero no lo hago. Es una forma de gracia que Dios le ha dado al maestro, al pastor, el sustento. No es mucho en algunos casos puede ser, pero en algunos casos no es. En la mayoría de los casos no es. En las iglesias pequeñas no es el caso. Pero le damos gracias a Dios por lo que Dios provee. En algunos casos hay iglesias donde sí, ¿verdad? Y en algunos casos hay iglesias donde hay abuso. Estamos hablando de un discípulo que paga el precio. Estamos hablando de un discípulo que da su vida. Cuando leemos la lectura, yo no le estoy mintiendo. La lectura nos enseña que estos hombres dejaron sus trabajos, dejaron sus lugares, fueron y siguieron a Jesús y después fueron apóstoles. Nosotros no podemos dejar nuestros trabajos, claro que no. Vamos a tener que ver otra cosa que podemos hacer, quizás el horario, tenemos que cambiar el horario, también quizás tenemos que acostumbrarlo, y esto es lo que no hemos llegado tampoco a hacer, tener un horario donde podemos servirle al Señor y no estar dados totalmente al trabajo. Hay algunos casos donde hay algunos que entran a la iglesia y ese es el ejemplo que dan, se dan al trabajo, no hay tiempo para el Señor. Al Señor le damos las obras, al Señor le damos lo que queda, lo que nos sobra, y después llegamos a la iglesia. Ese no es el discipulado. El discipulado debe de ser de dar todas nuestras vidas, darle al Señor las primicias de nuestro tiempo, y así podamos nosotros, hermanos, desarrollarnos, crecer en el Señor, servirle al Señor, tener trabajos donde podemos nosotros todos venir a la casa del Señor y servirle al Señor. Entonces nosotros podemos llegar también al servicio del Señor, a lo que el Señor quiere, cuando vemos nosotros Mateo 28, 19. Y como digo, esto significa dar sus vidas, hogares, compromisos. Esto significaba también dar sus posesiones. Hermano, ¿qué es esto de un discípulo, dar sus posesiones? ¿Pero qué? Hay muchos de los del mundo dicen, ahí lo único que quieren es mi dinero. Ahí lo único que quieren es lo que gano. Ahí lo único que quieren es lo mío. ¿Verdad? Eso es lo que muchas de las veces dicen, pero ese es el compromiso del discípulo. Es el compromiso en el que caemos nosotros de participar, de dar nuestras vidas, de a veces traer lo que podemos, ayudamos la obra sigue, la obra crece, la obra está llevando a cabo lo que se tiene que llevar. Esta es la Escritura. Esto no es algo que yo les estoy diciendo a ustedes, hermanos, sigan esto porque esto es lo que yo creo que es. No, esto es lo que vemos de estos discípulos, de que ellos daban lo que Dios les había concedido a ellos tener. Entonces, cuando vamos al Evangelio de Juan, al capítulo 8, y Jesús se fue al monte de los olivos, aquí es donde él pasaba el tiempo, el Señor pasó el tiempo ahí, también ahí enseñó. Dice, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Aquí nos damos cuenta que esta era la base, esta era la estructura. La iglesia tradicional enseña al pueblo a seguir sus tradiciones, sus sacramentos. ¿Se acuerdan ustedes que les hablé de los sacramentos? Nosotros tenemos 2, ellos tienen 7, 6 sacramentos que ellos tienen que cumplir. Y ahí aún todavía con eso ellos ya se salvan de creer de que ellos tienen un lugarcito en el cielo. Pero todavía queda la duda en cada uno de ellos de que hay un rezo que se tiene que hacer al final, porque hay impurezas en nuestras vidas, hay una impureza y una justificación que se necesita hacer en nuestras almas. Entonces la Iglesia Católica al final ya mueren ellos, se tiene que hacer un rezo y en ese rezo se tiene que pagar una cierta cantidad de ofrenda para que ellos puedan hacer esos rezos y ellos puedan orar por ellos por una cierta cantidad de días, para que esa alma la recemos hasta que llegue al cielo, ¿verdad?
Entonces, nosotros como cristianos no creemos eso. Si tú eres salvo y tú recibes a Jesucristo como tu único Salvador, ya que el Señor te ha escogido a ti primero y te ha dado el entendimiento de creer en Él, tú eres salvo. Pero solo esto Dios lo sabe, solo Dios y tú. Y digo a veces, en algunos casos, yo pienso que uno debe de saber si eso no es. Entonces la Iglesia Católica tiene una forma de creer que son salvos, pero al final llegan ellos a ver que hay un rezo que se tiene que hacer para que esa alma no llegue a estar en el purgatorio, parece que le llaman, y estar ahí, quedarse ahí hasta que hagan esos rezos. ¿Qué tal si no hacen esos rezos para esa feligres de la Iglesia Católica? ¿Qué tal si la familia no tiene y no se puede hacer esos rezos que se necesitan hacer por el Padre? Pues esa persona se queda en el infierno, porque su alma no puede ser rescatada conforme a lo que ellos dicen, que no es bíblico, pero esa es la estructura que ellos llevan. Y ahora nosotros los protestantes hemos llegado a creer, ya que Dios nos ha escogido, nos dio el entendimiento de creer y nos dio la capacidad de confiar en Él como Dios, lo hemos aceptado en nuestros corazones y somos salvos. Pero es una salvación no basada en nuestra fe, sino en lo que Dios nos ha dado a nosotros. Eso tenemos que tener mucho cuidado también. Por eso la salvación viene de Dios. Dios es el que salva y Dios es el que es glorificado. Lo único que nos queda a nosotros es reaccionar a lo que Dios nos ha dado. La fe nos abrió los ojos, creemos, oímos, nos interesa, nos da el Señor el deseo de creer en Él y somos salvos ya, porque Dios nos dio el entendimiento. Por eso el evangelista, como los hermanos que salen a predicar la palabra del Señor, hay mucha gente que no los va a oír. Hay mucha gente que no quiere escuchar el evangelio. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, Pablo les dijo a los hermanos que estábamos antes muertos en pecados. Muertos significa muertos, que no tienes vida. Que el pecado es lo único que hay en ti, no hay nada bueno en ti, tú estás muerto. Es lo que dijo Pablo. Efesios nos enseña esto, de que esto era la condición nuestra. Pablo llega aún hasta llegar al punto de decir que no hay nadie que busca a Dios. Esta es la doctrina del apóstol. Jesús le dijo a sus discípulos, y esto viene de Jesús, le dijo a los fariseos, les dijo, ustedes no pueden venir a mí al menos de que el Padre me los traiga. Si ustedes no me conocen a mí, ustedes no conocen tampoco al Padre. Ellos decían, ¿tú quién eres? Y el Señor usó la misma palabras de ellos. Digo, pues ustedes no me conocen, porque tampoco no conocen a mi Padre. Fíjense dónde los puso a ellos en su lugar. Entonces a ellos les quedaba creer solamente a un hombre que dijo que Él era Dios. A un hombre que dijo, yo soy Dios, yo soy, adórenme. ¿En qué situación tan difícil los puso a estos judíos para que ellos, hermanos, lo adoraran o lo rechazaran? Jesús les dijo, si el Padre no les revela quién es el Hijo, ustedes no van a saber. Estamos ahorita hablando en esto, en los evangelios en los que hemos pasado, en el evangelio del capítulo 6 de Juan, en el capítulo 7 de Juan, en el capítulo 8, vamos a ver esto también, estos debates, estas revelaciones. Entonces, si usted y yo vemos a Jesús como Dios, es por la ayuda de Dios que nos ha dado el Señor la capacidad de ver a Jesús como Dios. Por naturaleza yo puedo inclinarme a la duda, pero viene y me rescata y me salva el Espíritu Santo y me da fe otra vez para creer en Jesús. Es Jesús el que me sostiene. Es Jesús el que me da el deseo de servirle. Es Jesús el que me va a encaminar hasta la muerte a creer en Él. El que no está en Dios, cualquier aflicción lo llevará a desviarse. Los problemas van a venir, nos llevan al mundo. Fácil nos podemos desanimar en este camino, al menos de que sean puras promesas de victoria y puras promesas de prosperidad. Todo va bien, pero al momento que esas promesas terminan, nos hacemos la pregunta, ¿qué estoy haciendo aquí? Porque yo quiero tener un Dios que me bendice, yo quiero tener un Dios que me prospera. Si no es Dios el que está en usted, así vamos a verlo. Pero cuando es Dios el que está en nosotros, en las buenas, en las malas, cuando hay, cuando no hay,
el Espíritu Santo, el Paracleto, el Consolador, viene y nos enseña y nos ayuda a entender a través de su palabra que todo va a estar bien. Es el Consolador. Es el Consolador que nos da a nosotros los discípulos que le servimos al Señor. A usted ahora ya no tiene una naturaleza de pecado que usted antes tenía, que yo no creo en Dios, que yo no quiero saber de Dios. Esa es la naturaleza natural del hombre. Ahora tenemos dos naturalezas, el espíritu y la carne. El espíritu le dice vamos a la iglesia, la carne le dice no vamos a la iglesia. Hay una lucha, hay dos batallas, el espíritu y la carne. Cuando usted estaba sin Cristo, no tenía Cristo, no había una lucha, porque era nomás de un solo curso. Es muy fácil, como estaba yo pensando hoy en esta mañana, es muy fácil de que nosotros nos dejemos llevar por la corriente. Estamos en la playa y la corriente nos lleva hacia allá. Sería más fácil dejar que la corriente, las olas del océano nos lleven hacia donde nos llevan, hasta la muerte. Pero sería más fácil que ir en contra de la corriente y nadar en contra de la corriente como usted y yo lo hacemos en Cristo. Nos vamos a cansar, nos vamos a fatigar, nos vamos a veces sentir como que el agua ya está entrándonos hasta por no sé dónde, para hundirnos hasta lo más profundo del mar. Pero con la ayuda de Dios, ya que Dios nos ha llamado y que Dios nos ha escogido y que Dios nos ha salvado, no hay nada que nos vaya a poder hundir, porque ya la salvación está segura para usted. Esa es la salvación que Dios le asegura con su potencia darle a usted. Usted puede patalear, usted puede brincar, usted puede querer nadar en contra de la corriente. Sin la ayuda de Dios usted se va a morir. Es Dios el que sostiene al justo. Dice que la Biblia, el justo vivirá por la fe. Fíjese bien, el justo por la fe vivirá. Viviremos por la fe. Por la fe vamos a vivir. Póngalo como usted lo quiera poner. La vida está en la fe y la fe está en la vida. Y para poder vivir vamos a tener que tener fe. Y la fe es el que la da es Dios. Y cuando nos da esa fe, nosotros podemos ir en contra de las corrientes. Yo voy a veces en contra de las corrientes. Y a veces me canso. A veces ya me está entrando mucha agua en las narices, me está entrando mucha agua en los oídos, ya me estoy hundiendo, me siento que me estoy hundiendo como Pedro, pero si soy salvo, el Señor me ayuda a flotar hacia arriba. Yo no sé de dónde viene la energía, yo no sé de dónde viene el poder. Bueno, ya sabemos de dónde viene, ¿verdad? Pero viene a un momento donde usted menos lo espera y lo ayuda a flotar hacia arriba. Y vamos hacia adelante. Este camino así va a ser, amados. Este camino así va a ser para los que somos llamados y somos escogidos. Va a haber cosas que no nos va a gustar, va a haber cosas que vamos a ver, va a haber situaciones en nuestras vidas difíciles. Y en el amor de Dios, Dios así lo permite. Pero Dios nos ama. Él ama a sus hijos. Amó tanto a su Hijo que lo envió a morir en la cruz por usted y por mí. Ese es el amor de Dios. Que aún no escatimó hasta aún su propio Hijo para que fuera a la cruz y muriera por usted y por mí. Su Hijo, cuando estuvo en la cruz por usted y por mí, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y también en dolor y en agonía Jesús también dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque la presencia de Dios ya no estaba con Jesús. El Señor lo había dejado ahí en la cruz para que hubiera sido nuestro sacrificio, para que Él pudiera sentir el dolor de los clavos, el dolor de las espinas, el dolor de la espada, el dolor de los azotes que le dieron. No le dieron 10, no le dieron 20, le dieron 40 y un poquito más quizás. Lo azotaron al Señor, frente, adelante, abajo y arriba, en todo lugar de su cuerpo. Lo azotaron en su cara, le jalaron la barba, lo golpearon, lo escupieron, lo maltrataron. Hermano, fue como un cordero al matadero, pero no abrió su boca para que yo y usted pudiéramos ser salvos. Llegó Dios a revelarle a Pablo en Romanos, donde le dice: aún Dios, aún siendo nosotros pecadores, siendo pecadores,
muertos en pecado, el Señor envió a su Hijo para morir en la cruz, que no escatimó. Fíjese, yo creo que no hemos ni llegado, hermanos, yo creo que ni hemos ni llegado como iglesia a valorizar esta obra que Jesús hizo. Yo creo que no hemos llegado a valorizarla todavía al nivel que Él quiere. Al nivel de que nosotros le demos nuestras vidas. Que le podamos decir al Señor, no, ¿qué te puedo dar, Señor? Sino el Señor te dice, lo que me puedes dar es tu vida. El hombre le dice siempre para esquivarse de la responsabilidad, ¿qué te puedo dar, Señor? No tengo nada, nomás este cantito, como estamos cantando. El hombre siempre trata de esquivarse por naturaleza pecaminosa. El Señor nos ve y nos dice, dame tu vida. Si me das tu vida, es todo lo que quiero. El hombre dice, ¿qué le podemos dar a Dios si todo es de Dios? Claro que sí, todo es de Dios, hasta nuestras vidas. Désela para atrás, es del Señor. Es la vida del Señor, démosela para atrás entonces, porque es de Él. Y Él la quiere para atrás. Él nos ha hecho para que nosotros lo adoremos a Él. Y este es el discipulado. Este es el discipulado que viene después de la enseñanza, el discipulado de la responsabilidad de estar aquí en la casa del Señor, de oír su palabra, de servirle al Señor. Ese es el lugar en que nosotros hemos quedado. Y esta fue la ordenanza que dejó los apóstoles, ¿verdad? Esta es la ordenanza que ellos dejaron. Esto fue lo que ellos siguieron en Hechos. Nos damos cuenta que vamos a ver también que hubo discípulos. Hubo muchos discípulos. Hubo muchos discípulos aún después de la muerte de Jesús. Vamos así a ponernos en pie, mis amados hermanos. Estaba yo esperando, ¿verdad?, que llegaran los niños, pero no llegaron para darme el señal que ya llegamos a la hora. Pero no llegaron. Vamos a nosotros a seguir hacia adelante, ¿verdad? Y que Dios sea glorificado. Yo creo que todos necesitamos las fuerzas para que seamos discípulos del Señor. Yo creo que yo necesito todavía más fuerzas, ¿verdad? Como que este mensaje nos hace a veces, wow, se siente pesado ya. Se me siente, no es el dinero, no son los centavos, sino que este mensaje nos deja la responsabilidad de ser discípulos del Señor, de hacer una decisión. Ya es muy tarde de decirles a ustedes, hermano, usted está dispuesto a servirle al Señor. Ya es muy tarde que yo le diga a usted eso, ya usted ya le está sirviendo. Pero cuando venga mañana un nuevo, le tenemos que decir, si tú le vas a servir al Señor, va a ser de servirle siempre. Es de darle toda tu vida. Es de dejar lo que tú vas a dejar. ¿Estás dispuesto a hacer eso? Para que le sirva al Señor. Y para que cuando esa persona diga, sí, yo estoy dispuesto a dejar todo lo que yo tengo y responsabilizarme, servirle al Señor, bienvenido al reino del Señor. Ese es un discípulo. Bienvenido. Eso es lo que el Señor está buscando. Fíjese lo que necesitamos hacer. No se sienta usted mal en hacer esa pregunta a las personas que van a aceptar al Señor. No se lo haga fácil. Ni tampoco dígales, ni tampoco les vaya a decir, Dios te va a dar y te va a bendecir y te va a dar, como que si Dios es un Dios barato que nos necesita a nosotros y que necesita de nosotros algo. Dios no necesita nada. Dígale, este es el precio que se tiene que pagar para servirle al Señor. Y si en verdad Dios ha iluminado a esa persona para creer en Él, esa persona va a decir, claro que sí, yo quiero servirle al Señor, porque Dios me ha dado esto. Dios me ha dado esto. Y yo quiero servirle al Señor. Señor, por eso tiene sentido lo que dijo. Muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Llamó a muchos el Señor, pero al final restó nomás en quedar en 12 que escogió solamente. Bueno, nosotros aquí podemos tener misioneros, podemos tener hermanos evangelistas aquí, evangelistas allá, podemos tener maestros en las escuelas, pero porque muchos han sido los llamados, pero se han ido, pocos somos los que hemos quedado, que somos los escogidos aquí en esta iglesia. Si el número fuera más grande aquí en esta obra, mucho más grande, porque hubiera más para escoger a la obra del Señor.
Padre, muchas gracias te damos, Padre, por este privilegio que nos has concedido, Señor. Te doy muchas gracias que podemos ver esto, Señor. Este ha sido el café de la mañana, Señor, que nos ha dejado, nos ha despertado, Señor, de la realidad del discipulado. Señor, en este caso, Señor, muchos nos hemos negado de las cosas que antes hacíamos para servirte a ti, Señor. Ahora aquí estamos, Señor, sirviéndote, Señor, dejando todo para servirte a ti, Señor. Gracias te damos por el discipulado que todavía existe. Gracias te damos que este es el discipulado, Señor. Ahora nosotros podemos hacer algo de ello, Señor, diluirlo, o podemos hacerlo como nos has llamado, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros. Ayúdanos en las áreas, como dijo ese siervo inútil soy, Señor, porque hago solamente lo que me dices, pero no hago más. Soy un siervo inútil, Señor. Ayúdame, Señor, en lo que yo hago, Padre, en lo poquito que he podido hacer. Señor, dirígenos en esta obra, a mis hermanos que estamos aquí presentes, los que hemos llegado aquí hasta esta fecha. Úsanos poderosamente como discípulos tuyos y que tu nombre sea glorificado, Señor, en cada vida nuestra. Gracias te damos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, por darnos esta gracia para ser salvos y ser también discípulos tuyos. En el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén.